Poeta, narrador y ensayista literario, Luis Benítez nació en Buenos Aires en el 53. Miembro de la Academia Iberoamericana de Poesía, capítulo de New York, de la World Poetry Society, del World Poets, los poetas mundiales de Grecia, y de la Vachery Board of Poetry Press de la India. Miembro de la Sociedad de Escritores y Escritoras de la República Argentina, la CEA, y de la Asociación de Poetas Argentinos, eso es, nosotros. Ha recibido numerosos reconocimientos, tanto locales como internacionales, entre ellos, fíjense qué enorme cantidad de premios. El primer Premio Internacional de Poesía, la Poste de Poète de París 1991, el segundo Premio Bienal de la Poesía Argentina de 1982, el Premio Joven Literatura Poesía de la Fundación Amalia Lacroix de Costa, allá por el 96, el primer premio del Concurso Internacional de Ficción Montevideo del 96, que no conocía esto, el primo premio Tuscoloro di Poesía de Sicilia en el 96 también, primer premio de novela, Letras de Oro 2003, el Accesi, el 10e Concours Internacional de Poesía de 2003 París, el premio internacional para obra publicada Macedonio Palomino, México 2007, como ves, es enorme la cantidad de premios. Ha recibido el título de Compañón de la Poesía de la Asociación La Porte de Poète, con sede en la Universidad de la Sorbonne de París. Acá dice sus 42 libros de poesía, ensayo, narrativa y teatro fueron publicados en Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Rumania, Suecia, Venezuela y Uruguay. Y yo siempre insisto en agradecer siempre estos trabajos que realzan de alguna forma o con la mera mención o escritura de personas, de argentinos que practican la poesía. Y este muchacho, que en algún momento escribió una historia de la poesía argentina, y yo le agradezco en lo personal la inclusión allí, porque es muy noble y es no solamente interesante, históricamente cierto, no hace la separación de buenos poetas, regulares poetas, no buenos poetas, pero no importa, se agradece. Y esa es colosal. Esta historia de la poesía argentina fue traducido a varios idiomas, entre ellos, ríanse porque para verlos, es en el rumano. Fíjense que esta historia de la poesía argentina suena así en rumano: Scuta historie a poeziei argentiniero. Curiosissimo, sai che questa grandezza è molto tiempo. Cabe agregar una cosa que no sé si habría pensado que se mencione, Luis, que es autor de un precioso libro sobre Borges, La tiniebla y la gloria, en una edición del 2004, bellísimo libro. Además, sobre él han escrito una persona, Carlos Enrique, en el 1991, un libro que descubrí en la biblioteca de Alcoa. ¿Qué dice Carlos Enrique? Es un ensayo titulado Sobre la poesía de Luis Benítez, y dice, pesqué solamente como para adecuado para repetir acá, un parrafito que dice de Luis Benítez: su poesía trabaja ante todo con los elementos constitutivos del sueño. Ellos se tornan más importantes que el sueño mismo, y aún mucho más importantes que la relación del sueño con la muerte. Este librito es una joyita del 90 y algo, ¿no? 90. Tiene que volver a la biblioteca de Alcoa. Seguidamente también hay algo que no te imaginarás, pero
lo recibí en homenaje a Luis Benítez y con respeto y respecto a su obra, la poesía es como el aroma. Poética que Benítez es ensayo de un señor Camilo Fernández Hoffman, peruano, fíjense, un poeta argentino celebrado por un gran poeta y escritor peruano. Es todo un honor. La poesía como el aroma, la poética de Luis Benítez. Y yo me permito hacer un pequeño parrafito que creo que resume la personalidad de Luis. Luis Benítez es un poeta del pluriuniverso. Su tiempo es un almanaque desde el Jurásico hasta el Antropoceno en que estamos entrando, con su larga mirada de sueño y realidad, como su poesía. Y ahora le dejo la palabra del señor que ha escrito La vida entera, publicado por Muñoz, la editorial Pro Latino. Así que, micrófono. Muchísimas gracias a esta casa, a la querida Asociación de Poetas Argentinos, a sus autoridades, a sus socios, a mi querida amiga y doctora en inglés, Teresa Lotati, vicepresidenta de la POA, a todos ustedes por estar aquí. La buena novedad es que una editorial de Nueva York, Pro Latina Press, ha tenido la generosa idea de inaugurar una colección de poesía llamada Gala de Poesía, con una antología de mi obra poética que resume 11 poemarios que son los que llevo un poquito hasta la fecha en América y en Europa, que es el libro aquí presente. Para valorar el alcance de este aporte a la difusión de la poesía de nuestra región, basta señalar que Gala de Poesía va a abarcar una serie de volúmenes. Me hicieron el honor de inaugurarlo con un poeta argentino. Una serie de volúmenes que va a incluir a destacados poetas latinoamericanos, llevando la poesía de nuestra región al norte, ya que se distribuye en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. La gestora de esta extraordinaria idea que tanto apoya a la poesía de nuestra región, de nuestro continente, es la profesora, poeta, traductora y editora, la titular de Pro Latina Press de Nueva York, María Amelia Martin, para la cual pido a todos ustedes un gran aplauso en este momento. Gracias, María Amelia, por difundir la poesía de nuestro continente. Un detalle del libro es que está publicado en nuestra lengua, en español, pues la profesora Martin tomó en cuenta el crecimiento del segmento de hispanoparlantes y bilingües. Ella lee nuestro idioma y de poesía. Doble agradecimiento entonces para María Eugenia. Yo, como cierre de este simple encuentro, les voy a leer dos breves poemas incluidos en esta selección de La vida entera, una antología. El poema se llama César Vallejo. Por los corredores de la imaginación ir caminando, libre y solo para siempre, como cuando era y no sabía que era un niño, hasta olvidar que estoy imaginando. Que esta carne pesada que orina y suda, en una o dos ideas se resuman, o vuelva bien atrás, a esa casi nada que casi nada ve,
en su cielo nublado. Devuélveme al chimpancé o hazme solo literatura, mas no me dejes la condición de hombre. Esto que todo lo pesa en mí, afuera, no pesa nada. Muy bien. Baby. Y como cierra este encuentro, a que vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes, haute couture, o sea, alta costura. No hay profesión peor que la de los diseñadores de moda. Esos que dictaminan convencidos si para esta prolongada temporada el largo de los versos debe llegar hasta la rodilla o bajar hasta los tobillos. Sus amplias manequins desfilan luego por todas las pasarelas disponibles, semejantes a enormes frutillas, un gran salmón encarnado trastabillando sobre altísimos zapatos, o parecidas a ridículas cacerolas vueltas abajo, listas para el prometido aplauso de la repetida, tediosa novedad. Si el cómo debe estar medio desnudo, si corresponde que se vea el qué. Sus creadores aseguran que de haber sido invitados, Homero y T.C. Eliot dirían: está bien, y casi ninguno vacilará en aceptarlo. En todo asunto, el dictado de la moda es la peor cosa de este mundo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Yo quisiera destacar su apertura al otro, su apertura a realmente comprender qué está pasando con la poesía actual, su necesidad de absorber las distintas corrientes, de valorar lo que otros hacen, no solo al escribir reseñas, sino que su escritura, su creatividad también refleja cómo toma de todos y lo procesa en obra. Así que esa es mi alabanza al maestro Luis Benítez. En principio celebro que una editorial neoyorquina haya publicado a un poeta argentino de la dimensión de Luis Benítez, un poeta cuya trayectoria conozco y que considero un referente de los más importantes, si no el más, de la generación a la que pertenece. Puede ser considerado un poeta relevante en el contexto de la poesía argentina actual. Sin embargo, a su vez, se lo puede considerar un poeta americano, porque además de su manera de escribir y su experiencia dentro de lo que es Latinoamérica, a su vez tiene toda una proyección hacia el norte, tanto en las publicaciones, las ediciones que ha logrado, como en lo que nombra, en lo que ha vivido, en su experiencia personal. Por otra parte, tiene algo muy apreciado entre la comunidad de los poetas en general, que es justamente un sentido comunitario, tanto por buscar la compañía como por apoyar a otros poetas, hasta por pertenecer a asociaciones que reúnen a los poetas, y esas son muchas virtudes realmente en alguien que escribe poesía. Hola, soy Patricia Severín, directora de Editorial Palabrava, una editorial independiente de provincias, o como nos gusta decir acá en la Argentina, una editorial del interior del país.
Palabrava ha tenido el honor de conocer a Luis Benítez gracias a Viviana Rosenwitz, y así es como publicamos uno de sus libros de cuentos y también este libro de poesía, Nadie sabe dónde estuvimos. Nadie sabe dónde estuvimos pertenece a la colección Rosa de los Vientos y la bella fotografía de tapa es de Sebastián Pachú. Luis Benítez, gran narrador y gran poeta argentino. En Nadie sabe dónde estuvimos nos lleva de la mano hacia un corazón inquieto y turbio, que observa con pena el devenir del mundo y ante eso no puede ocultar su profundo dolor. Luis Benítez tiene un gran talento, el talento para expresar lo más recóndito del alma humana. Y su poesía abunda en preguntas y tiene pocas respuestas. Y quisiera expresar algo extraliterario que caracteriza a este poeta: su caballerosidad, su bonomía, su generosidad. Atributos escasos en el mundo de las letras, atributos que lo enaltecen como ser humano en un mundo plagado de individualismo. Luis Benítez merece todos los reconocimientos por su extensa y valiosa obra literaria. Muchas gracias. La poesía de Luis Benítez es una de las obras cumbres de la lírica argentina. Se trata de una poesía intercultural, sobre todo en sus primeros libros, Mitologías, la balada de la mujer perdida, es testimonio de esa poesía intercultural que implica el cruce, el enfrentamiento de culturas. Los poemas sobre Cortés, sobre Atahualpa, sobre la momia indígena, evidencian una profundización en el ámbito del referente prehispánico y en el campo de las culturas amerindias, ¿no? Todo esto tiene que ver con una tradición de la poesía latinoamericana que se remonta sin duda a la obra de César Vallejo. Entre los poemas de Vallejo cabe destacar Idilio muerto, telúrica y magnética, y que también tiene otro antecedente en la poesía de Neruda, sobre todo el canto general, donde se busca reproducir, representar el imaginario andino, ¿no? Octavio Paz es otro antecedente, un tercer antecedente, aparte de Vallejo y de Neruda, sobre todo en el poema de Paz que lleva por título Piedra de Sol. La poesía de Benítez hace dialogar las culturas amerindias con la civilización occidental, ¿no? Un diálogo no exento de violencia. El poema sobre Cortés, donde vemos cómo se impone la religión católica y una violencia cultural, una violencia religiosa que es retratada por el poeta. La caída de los dioses prehispánicos y el acto por el cual triunfó violentamente la civilización occidental, que trajo consigo la lengua española y la imposición de la religión católica, ¿no? Hay versos de Benítez que siempre me han impresionado, ¿no? Uno de ellos es un texto que revela el empleo de la sinestesia, que es la unión de sensaciones visuales, auditivas, olfativas, ¿no? El poema de Benítez más representativo en cuanto a la estética de las sensaciones, donde se observa
el, eh, el influjo de Baudelaire, de la estética de las correspondencias, y de Rimbaud, el poema dedicado a las vocales, donde él atribuye un color a cada vocal. Este poema de Benítez es de las tantas cosas que no pueden. Y dice así: de las tantas cosas que no puede mostrar ciertamente la palabra, la primera imposible es el olor tan propio y exacto de las cosas. La poesía también es como el aroma. Así quedan sin nombre el olor definitivo de la lluvia y el efímero matiz que se respira al asomarse a la sombra de un aljibe, el olor del primer mar a los 6 años, la fragancia que nos asustaba de los cielos nublados y el olor a comida de una casa que no fue querida. Indudablemente que Benítez es una piedra angular imprescindible de la poesía argentina contemporánea. Fragmento del prólogo a la novelística de Luis Benítez del profesor Dr. Asen Kokalov, Purdue University, North Central, Indiana, Estados Unidos. La monografía de Asen pone ante el lector uno de los pocos estudios críticos sobre uno de los narradores argentinos más interesantes de las décadas recientes. Benítez se inscribe de manera definitiva en el grupo de corrientes literarias argentinas de la postdictadura que examina en forma crítica, a veces con un abordaje narrativo francamente apabullante y hasta enajenante en lo que a la benevolencia electoral se refiere, los elementos constitutivos de la sociedad argentina y su trayectoria histórica. Nada es complacencia, ya nada queda privilegiado, nada ni nadie se salva del escrutinio narrativo. Las instituciones fundantes, las figuras legendarias, los valores consagrados, los mitos rectores, absolutamente todo queda expuesto a un escrutinio impío e irrelevante que deconstruye los parámetros del ser nacional. Se oscila entre un realismo sucio en el que la materialidad palpable de la vida nacional se caracteriza en los términos más crudos y los vuelos alegóricos que dan paso a figuraciones estrafalarias de cadenas de sinécdoques y metonimias, que llevan esa realidad a consecuencias casi inimaginables, pero, al mismo tiempo, verosímiles para el lector capaz de entender la dinámica narrativa que está en juego. Profesor Dr. David William Foster, Arizona State University. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Juan Sebastián Rodríguez Massa, soy profesor de lengua y literatura, soy oriundo de la provincia de Mendoza y primero que nada quiero agradecer la invitación a participar de este proyecto que me parece fabuloso. Mi participación en esto tiene que ver porque además de que Luis es un gran y querido amigo, este año yo escribí un ensayo acerca de su obra. El ensayo es este. Luis Benítez, Historia Nacional. ¿Por qué Historia Nacional y por qué no otro nombre de pronto como la pluma poética de Luis o no sé, otra cosa? Porque leyendo su obra, desde mi perspectiva docente, por supuesto, encontré que la poesía también esconde detrás de sí una
una historia viva, nuestra historia. Cuando comencé a leer la obra de Luis, los cuatro primeros libros publicados, que fueron en el año 80, en el año 83, en el año 85 y en el año 89, empecé a notar que detrás de la belleza que esconde, que surge de la poética de Luis, detrás de eso aparece una historia que se está contando, y esa historia tiene que ver con nuestra historia. Eso fue lo primero que pensé sobre la obra de Luis. Dije, bien, Luis entonces es parte de nuestra historia, no de nuestra historia literaria, que también lo es, sino parte de nuestra historia política, de nuestra historia social. Entonces, ¿qué pasó? Cuando leí, por ejemplo, Poemas de la Tierra, que es el primer libro que Luis edita, empecé a notar que existían recursos dentro de su poética que estaban muy emparentados a aquellos recursos que ocupaban los autores del rock nacional, de aquel rock nacional de los 70, del rock inmerso en la dictadura militar. Entonces empecé a notar que Luis, detrás de esas poesías tan maravillosas, tan hermosas, estaba dando otro mensaje, había otra lectura que hacer que tenía que ver con lo que va contando acerca de la historia del país en términos de, en el caso del libro del que hago referencia, estamos hablando de la dictadura, o sea, es un libro que ha crecido, digamos, en los años 70 y bueno, encuentra su punto más perfecto cuando lo publica en el año 80. Entonces ahí encuentro parte de nuestra historia y entiendo también que la poética de Luis, en ese sentido, es también parte de nuestra identidad. No es solamente un poeta más, de los muchos que hay, que son muy buenos, por supuesto, no tengo absolutamente nada que decir de ninguno, pero Luis, además de ser un gran poeta, tiene esta otra cuestión que es la posibilidad de leerlo en su contexto sociopolítico, sociohistórico. Así encontramos, por ejemplo, a Luis Benítez, que está escapando a la censura, que está rodeando esa censura para poder seguir diciendo cosas que otros no se animaron, ¿no? Y que otros sí se animaron. Quizás en términos poéticos, digamos, ha sido un poco más difícil que para los músicos de rock. Para los músicos del rock, no digo que haya sido fácil, pero sí creo que ha tenido otros condimentos que, a pesar de estar emparentados con la lírica, con la poética, han tenido la música en sí misma, da otro marco a lo que sea que uno quiera decir, y es un poco más difícil de encontrar el punto de censura, en el caso de los militares, ¿no es cierto? Luego de eso, pasamos a 1983, digo porque son fechas muy clave. 1980 es el momento del declive de la dictadura militar, es cuando la dictadura militar comienza a decaer, ¿sí? Empieza a mostrar su debilidad y bueno, 3 años más tarde terminará en las elecciones presidenciales que coronan a Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de los argentinos. En 1983 se marca ese hito, pero el libro de Luis está basado o está macerado en los años que tienen que ver con la Guerra de Malvinas, con esa parte de la historia, de la Guerra de Malvinas. Y hay algunas cosas muy interesantes que se puedan rescatar como testimonio de esa época. Luego el tercer libro que él editó y que por supuesto yo presté más atención, ese está publicado en 1985, justo tiene que ver con el juicio de las juntas militares, y el próximo con el cambio de gobierno en 1989.
Para no extenderme demasiado en esto, la idea del ensayo es justamente esa. ¿Cuál es el emparentamiento que existe entre la poética de Luis, como de otros tantos, respecto de los artistas del rock? Y cómo ha ido él sorteando esta censura, ¿no? Cómo ha ido escapándole a esta censura para poder llegar al punto de poder decir y contar y narrar parte de nuestra historia. Por eso es que digo que Luis Benítez no solamente es un excelente, que está de más que yo lo diga, poeta y narrador y cuentista y ensayista y crítico y todo lo demás que es Luis, sino que además de todo eso, Luis Benítez es identidad nacional. Hola, bueno, yo soy Viviana Rosen, soy la editora de los libros de cuentos de Luis Benítez. Tuve el placer de editar sus 2 libros. El primero, Las ciudades de la furia, es un narrador, bueno, maravilloso, pero no había incursionado todavía en cuentos. En el 2016 publicamos Las ciudades de la furia en la colección que dirijo yo, que es la colección Ojo Lector de Mowgli Ediciones. Cuando yo inicié con la colección, mi idea era justamente que tenga un nivel de excelencia y obviamente lo convoqué a Luis. Y bueno, salió este librito hermoso y ahora les voy a contar. Y en el 2023 sacamos el segundo libro de cuentos, que Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos, en Editorial Palabrava de Santa Fe. Ambos libros trabajan la cuestión del sujeto, van al hueso del sujeto, diría yo. Tocan el filo de la humanidad, pero de manera bastante distinta. En las ciudades de la furia, Luis nos mete en un clima denso, de mucha furia, de mucha violencia. En las grandes ciudades, la cuestión de la urbe está presente en cada uno de sus cuentos. En cambio, en Se acaba el mundo, el cariz toma más por el lado del humor, el sarcasmo, la parodia. No es un humor que uno se va a matar de la risa, pero sin embargo te deja ese sentido, ese saborcito agridulce. Así que esperamos que Luis siga con los cuentos, porque son géneros que le cae como anillo al dedo. Estarán hablando de nuestro mundo actual mediante una ficcionalización elaborada y, por supuesto, divertida. La parodia entra en el registro de los discursos del humor, que muestra un costado, realzándolo para desnudar muchos otros ocultos, y suele tener diversas funciones. En este libro la parodia no es para nada un procedimiento de trazo grueso, pero no lo hace de una sola vez, sino que va produciendo sentidos a lo largo del tiempo. No puede dejar de percibirse algo de Borges, forjador de la ficción crítica, en este primer relato. Se detecta en esa voz una toma de distancia con los hechos, distancia que le permite ver más allá y que es la condición indispensable de la ironía. Y ya sabemos
parodia e ironía van de la mano. De modo que desde el vamos nos topamos con un narrador situado en una determinada tradición que nos pide una dosis de complicidad. Es imposible no leer estos cuentos sintiéndonos implicados con esa mirada, porque viajamos en el mismo barco, nuestro mundo moderno que no deja de asombrarnos y de pedirnos una constante readaptación. Hola, soy Alejandro Bovino Maciel. Estoy eufórico por la aparición de este libro de relatos del poeta. Hasta ahora lo conocíamos especialmente como poeta, pero comprobamos que es un excelente narrador, Luis Benítez. Luis Benítez venía escribiendo luminosos poemarios. Por ejemplo, la balada de la mujer perdida, Fractal, Venenero y otros poemas, muchos de los cuales fueron publicados no solo en este país, sino también en el extranjero, siempre con un resultado óptimo que lo ha hecho colocar como una de las principales voces de la lírica argentina del siglo, entre siglos XX y XXI. Ahora nos sorprende con este nuevo libro que se llama Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Ya se nota desde el título que va en clave de broma. Luis Benítez trata de socavar todas esas convicciones políticas, sociales, económicas, de convivencia, que armamos los seres humanos para mentirnos mutuamente y caernos simpáticos. Todos esos usos y convenciones reciben una sarcástica crítica a través de estos 8 relatos. Por ejemplo, un gángster retirado que se dedica al comercio de la mercería. Imagínense que antes traficaba con trata de blancas, licores, cocaína, y repentinamente se le ocurre trabajar con puntillas, cinta albiés, encajes. Bueno, uno ya se va dando cuenta que esto viene en clave de broma, pero no es una broma gratuita, es una broma para corroer todas esas convicciones sociales que nos hacen un poco más miserables. De este modo podemos revisar un poco sobre qué bases se sustenta nuestra sociedad contemporánea, de la que muchos están muy orgullosos y, sin embargo, tiene tantos defectos que estallan guerras por acá, hay crímenes de hambre por allá, no reciben exiliados en otro sitio. Es decir, siempre el ser humano está mostrando que en el fondo es un ser miserable. Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Léalo. Un buen trabajo. Hasta luego. Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos. Si el título es inquietar y tengamos éxito por estar, digamos, el gran psicólogo argentino de Benítez, afamado de Benítez. La pregunta es un anuncio y una catástrofe, como aseguraría la literatura generalista. Y la pregunta es si a cualquier lector le surge, es cómo, dónde y cuándo. La primera respuesta es como en los últimos minutos en la Tierra. Una noticia extraña, porque no se sabe su fuente, los centros geopolíticos no pueden determinarlo, aún se te va a caer terrible meteorito exacta del planeta. La noticia sale de un loto lleno de información de Skype. Bueno, un alivio. Se trata de una distopía, recién va a ser para el año 2040. Salvo que suceda otra cosa. Y la verdad que sucede. Lo que sucedió después te cuento. Este cuento se divide de 7 cuentos, 7 otros cuentos, en un total de 8 cuentos, forma el conjunto entero de Se acaba el mundo, los afeitándonos, todos ellos con idéntica Cada uno de estos cuentos tiene su trama,
Cada uno de sus cuentos muestra sus crisis psicológicas, sus crisis inesperadas, situaciones desobligables. Pero quienes sostienen estas situaciones son los personajes. Los personajes son felices, las acciones son las que las hacen y las llevan adelante. Y que estos personajes, que aparentemente podrían ser cómicos, en realidad son cómicos, porque están sostenidos por la mirada única del narrador. Esta mirada única del narrador lo saca de esa aparente comicidad y lo pone en otro plano. Es uno de las ligas centrales de composición literaria. Por otro lado, todos los escenarios que se van sucediendo en los 8 cuentos, que puede ser 2 ilustraciones de premios, 2 cuentos en donde se ilustran los premios que se pueden recibir en la academia, la falsa academia de artes, una remarca de la ley seca, la cuestión es pedirle al lector que los lea. Yo creo que se trata de avanzar sobre los contenidos, pero sí que toda la estructura de estos cuentos se sostiene en un cotidiano muy colorido. Un barrio iluminado que se puede encontrar en una vetusta casa, en locales clandestinos, en situaciones que es un cotidiano muy y el narrador, que es Luis Benítez, la figura del narrador que ha construido Luis Benítez, y además un profundo humor que le da al lenguaje. Sabemos, su humor es cosa seria, y su humor es el que le da a sus personajes una ternura, una comprensión no terrorista de sí mismo. Y eso también es lo que lleva a que muchos cuentos hay que crearlos, no solamente lo explícito, sino su inglés. Yo solo como ejemplo para ya concluir esa pequeñísima presentación, el cuento que pareciera antifeminismo y en realidad es un cuento que pareciera en su temática ser antifeminista, y en realidad no es un discurso de la igualdad. Bueno, quiero Luis Benítez es el Balzac de las Pampas. Entre poemarios, novelas, libros de cuentos, ensayos y antologías, ya lleva publicado medio centenar de obras. Aunque su trascendencia internacional se debe mayormente a la poesía, basta leer alguna de sus numerosas novelas o alguno de sus libros de cuentos para comprobar que además es un narrador extraordinario. Benítez publicó 2 volúmenes de relatos que lo inscriben con justicia en la riquísima tradición argentina de la ficción breve. Las ciudades de la furia, que es un conjunto de cuentos de suspenso y terror, y Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos, compuesto por 8 relatos de humor negro. En estos tiempos aciagos de corrección política y de autocensura para no ofender a nadie, el humor es una especie en peligro de extinción, y en especial el humor negro que cultiva Benítez, por lo irreverente y porque puede hacernos sentir en carne propia la bofetada inteligente del autor cuando nos identificamos con alguno de sus personajes. El título del volumen, Se acaba el mundo y nosotros afeitándonos, proviene del cuento titulado Para vivir a pleno los últimos minutos de la Tierra, que parodia al cine catástrofe del Hollywood de los efectos especiales y que podría resumirse como meteorito en trayectoria directa hacia la Tierra. Este meteorito, además, podría simbolizar la corrección política, capaz de causar un verdadero desastre a nivel global. Pero a Benítez el inminente apocalipsis le sirve de excusa para exponer las miserias humanas sin distinción de raza, credo ni ideología. Como dijo Oscar Wilde, este mundo es un teatro, pero tiene un elenco deplorable. Entre zombies, obras de arte falsificadas, certámenes literarios deshonestos, desastres naturales y como frutilla de la torta una curiosa forma de feminismo, los 8 cuentos que componen el volumen celebran el delirio y el absurdo, parodian géneros y revelan la interna de lo que muchas veces se disfraza, sin serlo, de políticamente correcto. Así como en uno de los relatos los zombies vienen por nosotros al grito de cerebro, cerebro, para saciar su apetito de ultratumba, los cuentos de Benítez apelan a nuestros cerebros en peligro de extinción para hacernos disfrutar, reír y reflexionar acerca del mundo zombie que nos ha tocado vivir.
Podían hasta brindarnos su apoyo, transmitirnos sus manuales de know-how, insertarnos en sus canales de propaganda o, al menos, prestarnos algo de dinero para estampillas. Era entendible la ansiedad de mi compañera de ruta por saberlo, pero le recordé que era necesaria la presencia de todo el Comité Central para darles a ellas dos informes definitivos, según los estatutos democráticamente votados, tras sostener aquella riña que nos privó de varios mechones de pelo. Mientras de su mochila de provisiones iba extrayendo ella las simples cosas que nos mantenían con vida bajo la estricta clandestinidad que nos habíamos impuesto, al menos hasta que lográsemos el sentido en favor de las masas, no pude menos que rememorar aquellos tiempos primeros, cuando se consolidó nuestra conciencia política al calor de la lucha contra la represión de nuestras ideas. Oiga, jefe, dijo entrando al privado de mi establecimiento uno de mis guardias. Con la mayor jovialidad le indiqué que podía servirse a gusto de todo lo que había sobre la mesa rodante de los licores, pero apenas son manazas, parecidas al muestrario de miembros viriles en movimiento, se acercaron a esas botellas, lo previnen. El dependiente fue el delator. Confesó en rueda de bar que la avaricia no era la causa de la inmovilidad del vehículo.